Según el autor Hobsbawm, el significado de nacionalismo se sintetiza en solo tres etapas. La primera es la literaria o también conocida como folclórica. Esta se fundamenta en la conciencia natural y se deslinda de todo aquello que tiene que ver con la política. La segunda es en donde surgen movimientos acerca de la idea nacional para comenzar a plantearse la necesidad de actuar políticamente. Y por último, la tercera etapa la define como los programas nacionalistas que se convierten en movimientos que captan el respaldo de las masas. De esta manera, Hobsbawm deja claro el concepto acerca del nacionalismo, pues comprende los movimientos nacionalistas como entidades cerradas con objetivos precisos, como el alcanzar el poder del Estado. Por otro lado, para Miguel Caminal el concepto de nacionalismo es completamente distinto, ya que lo relaciona con la construcción del Estado-nación, y es por ello que las divide en la nación cultura, la nación jurídica y la nación política. Para este autor, existe una interacción entre estas tres formas que conforman el seno del Estado nacional. Para la nación política, las personas tienen el pensamiento de poner en primer lugar el Estado, teniendo como bases todos los conceptos revolucionarios, el inglés, el francés y el estadounidense. En cambio, para la nación cultura, los valores liberales definen las condiciones históricas de cada pueblo. Pero, ¿cuándo es que surge el nacionalismo? El nacionalismo nace en un momento en el que dos fenómenos sociales transforman la conciencia colectiva. En otras palabras, las personas comenzaban a tomar conciencia de sus capacidades para poder desarrollar una asociación política, optando por elegir el concepto de nación y no el de clase. Esto se debe gracias a la comunidad que ellos desean pertenecer, ya que aquella resulta satisfacer de mayor medida una necesidad de integración que facilita el hecho de eliminar las desigualdades causadas por las diferencias de estatus, afinidad cultural y el deseo de integración en el mismo Estado. Según Hobsbawm, la Primera Guerra Mundial dio grandes resultados en principio de nacionalidad, pues se obtuvo que los aliados prefirieran la opción de delimitar las naciones de acuerdo con sus características lingüísticas y culturales, antes de ceder a las presiones del comunismo soviético. Con el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque soviético, los argumentos a favor de la unipolaridad solo se encuentran en Estados Unidos, pues gracias a su poderío militar y de los privilegios políticos y culturales, es la única nación que tiene la capacidad de dirigir a los demás países para hacer frente a todas las amenazas presentes en el sistema internacional. Es importante recalcar que durante muchos años Estados Unidos ha tenido el control absoluto del mundo, en parte gracias a su economía estable, su gran fuerza militar y sobre todo por ser la primera potencia más poderosa del mundo. Estados Unidos no ha tenido la necesidad en lo absoluto de adquirir otras culturas, a diferencia de China, que durante muchos años ha ido adoptando cualquier cultura que los haga crecer como nación. Nación. Este concepto va a hacer referencia o hace referencia a aquellas características en común de un grupo en específico y que dichas características de este grupo en específico lo hacen distinto y hacen que se diferencie de otro grupo en específico. Correcto. Entonces, la nación evoca esto. La nación evoca a todo aquello que comparte un grupo, es decir, compartir un pasado en común, compartir un presente en común, compartir probablemente un futuro en común y que va a partir este futuro va a partir de ciertos modelos que van a ir construyéndose dentro de este grupo en específico. ¿Ok? Entonces, nación como grupo, nación como aquel grupo que comparte ciertas características, que comparte una lengua, que comparte una cultura, que comparte ciertos hábitos, que comparte características conductuales específicas, que comparte roles, que hacen que son la razón de ser de dicho grupo en específico. ¿Ok? Entonces la nación como aquello que engloba a todas las características que hacen único a un grupo y que provoca que esas personas se identifiquen con esas características. Y allí que la nación sea un grupo que comparte características en común y que además se identifiquen íntimamente con esas características.
Bien, con respecto al tema de la comunidad imaginada, bueno, precisamente las naciones como tal, como se considera que es una nación, precisamente es construida socialmente. Entonces, si nosotros nos remontamos a tiempos anteriores, los grupos que han ido formando, que los grupos de personas que han podido empezar a evolucionar, digamos, empezar a transformar ciertas cosas, han tenido que en este proceso crear nuevos códigos, crear un lenguaje, crear una lengua, crear ciertos hábitos, ciertas costumbres. Entonces, de ahí podemos afirmar que una nación se construye socialmente. Correcto. Eso, y eso supone una larga data. Considero que para que una nación pueda, perdón, pueda funcionar, tiene que pasar un buen tiempo para que esta gente pueda estar totalmente identificada con estas prácticas y que las hace diferentes de otras, ¿ok? Y que eso, o sea, para mí lo primordial y lo que hay que resaltar con mayor precisión es que la gente esté identificada a estas prácticas, a esta cultura, para poder hablar de una nación y su identificación es lo más importante, creo. Porque creo que Benedict Anderson considera que su concepto de nación va más que nada para poder eh, para poder hacer referencia a fines económicos o políticos. Entonces creo que por ahí no es la cuestión, ¿ok? Es según de cada región de donde venimos, por lo menos yo vengo de la ciudad de Barinas, estamos con un folclore, una cultura muy distinta a otras regiones. Por lo menos allá la danza y música es la llanera. Las comidas típicas, mayormente hacemos el jojoto al carbón con su respectiva mantequilla, la carne en vara siempre que se ven en las haciendas, es muy rico. A diferencia de otros estados, son algunas músicas diferentes y como tal en la capital es un poco más movido, ya es otro nivel, pero nos identificamos en ello porque todos realmente nos une un solo corazón. Venezuela es y será siempre que llevemos marcado siempre en nosotros buenas costumbres, carisma de cada venezolano. A nosotros nos chocaba mucho cuando llegamos acá al Perú porque decía, todos lo tomamos café. Desde la mañana a mediodía, allá solo no hubiera sol, acá no, acá solo cuando hay frío. Y bueno, tan fácil que son cosas tan diferentes acá que allá, pero es cuestión y un tema de costumbre. ¿Cómo ves tú el tema de la gente? ¿Cómo fue cuando llegaste acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el choque cultural? Algunas personas había receptividad, como otras no. El peruano es muy distinto porque está como en un círculo en que no sale. Su cultura es muy cerrada. Nosotros no, ya hemos sido un poco más liberales. Pero ahora pues me imagino que el cambio de tantas cosas pues también hasta se retrasará, ¿no? Pero sí es muy distinto, pero con cuestión de tiempo pues aprendimos a hacer amistades, aún así se hacía falta el calor de nuestros padres en Venezuela, que eso siempre, hacíamos todo, podíamos ir allá, acá, pero siempre estando unidos con la familia. Pues sí va a ser algo positivo porque hay algunos jóvenes que van a emprender, van a crecer, porque nuestros padres ya vivieron, ellos están allá, pero van a esperar de nosotros su apoyo, su aporte y lo que nos queda acá es seguir adelante, porque lo que hay es juventud por ahora.